Hola. Mira, teníamos agua aquí. A todos de nuevo hoy. Hacemos la segunda rueda de prensa consecutiva y hoy es para presentar al cuarto refuerzo que llega a la Sociedad Deportiva Eibar, Javier Muñoz. Natural de Parla, Madrid, Javi es un centrocampista de 26 años que llega libre y proviene de la cantera del Real Madrid. En esta última campaña ha estado vistiendo la camiseta del Mirandés, donde ha hecho una gran campaña, habiendo disputado 40 partidos, 39 de ellos en Liga y 1 en Copa. Javi cuenta con, te llaman Javi, Muñoz, Javi cuenta con una amplia experiencia en la categoría, donde ha disputado más de un centenar de partidos y firma como armero para las próximas 2 temporadas. Javi, es un placer recibirte hoy, darte la bienvenida y entras a formar parte de esta familia armera, que creo que es un tanto especial, tú mismo te darás cuenta. Bienvenido. Espero que disfrutes muchísimo en esta casa y esperemos que nosotros también disfrutemos contigo. Bienvenido. Bueno, Egunon, y nada, pues darle también, igual que ha dicho Amaya, la incorporación, y con él creo que complementamos ya el centro del campo, con la incorporación de Óscar en su momento, con la de Javi, y junto con Sergio, Edu, Roberto y Atienza, pues creo que formamos un medio campo que estamos muy ilusionados, que desde el principio era nuestra mentalidad y nuestros objetivos, y ya con la confirmación de Javi, pues creemos que estamos preparados en esa situación de campo para afrontar toda la temporada. A partir de ahí, pues sí que conocíamos mucho a Javi. En el Mirandés creo que ha dado un paso muy importante, no solo por números de partidos y minutos que son muy reseñables, sino sobre todo por el potencial que ha demostrado y la evolución, lo cual nos ha hecho pues entender que era importantísimo su incorporación, y estamos muy ilusionados para afrontar el reto que tenemos todos. Y a partir de ahora pues tenéis a vuestra disposición a Javi. ¿Tú qué te ha visto el Eibar a ti para ofrecerte el venir? Bueno, pues el Eibar tiene un proyecto muy ilusionante en el que me va a brindar la oportunidad de seguir creciendo y seguir mejorando como jugador. Vengo a un equipo que es una familia, que es muy cercano, que también me va a ayudar a seguir creciendo como persona, y la verdad que cuando recibí la llamada de César, Arcaiz y demás, no he tenido ninguna duda. Y bueno, llevo ya varias temporadas en esta categoría. El año pasado en el Mirandés tuve una gran progresión, hice una muy buena campaña, y bueno, para que se fije un club como el Eibar en ti, tienes que haber hecho bastante bien las cosas. Buenos días, bienvenido. 26 años, una edad perfecta. De alguna forma te oía el otro día en la presentación del Mirandés, la pasada verano, que decías que querías grupos con hambre. Es una palabra que César ha repetido muchas veces, que quiere jugadores con hambre. ¿Te parece importante el tema de que vengas a un equipo ambicioso, que busque gente con ganas de demostrar algo? Sí, exacto. Lo dije el año pasado y así fue. Venía de una etapa en la que no había participado mucho y tenía que dar un paso hacia adelante. Fui a un equipo idóneo para eso, que me brindó la oportunidad de seguir creciendo y de hacer una temporada de buen nivel, y de la misma manera ahora llego a otro equipo ilusionante, con hambre, que tiene ambición, que vamos a ir paso a paso, y lo que te digo, muy ilusionado. Lo cierto es que firmaste por el Alavés por 3 temporadas, pero prácticamente siempre has estado saliendo, has cambiado de equipo cada verano. También ganas de estabilizarte un poco en un sitio, ¿no? Porque siempre es más fácil que estar cambiando cada verano o estar en un sitio concreto. Sí, desde luego que sí. Ahora mismo lo único que pienso es en esta temporada, en hacer bien las cosas, pero evidentemente vengo a un proyecto en el que me quiero asentar y quiero estar muy a gusto aquí.
¿Cómo te definirías tú como jugador? Sé que uno mismo es difícil que se defina a sí mismo, pero ¿cuáles crees que son tus mejores cualidades? Sí, bueno, soy un centrocampista que le gusta estar en continuo contacto con el balón. He ganado más físico, bueno, aportar en todo lo que pueda, en todo lo que me pida el míster y bueno, seguir dando pasos hacia adelante. No sé si conoces al míster o has visto cómo juegan sus equipos. Personalmente aún no le conozco, estoy deseando poder conocer tanto a él como al resto de cuerpo técnico y compañeros y bueno, a partir del lunes esto empieza y veremos a ver qué me pide y qué nos pide a todos. Una pregunta para César. Bueno, con lo que has dicho antes, ya casi creo que son ahora mismo en la primera plantilla, 6 son centrocampistas. Bueno, te iba a preguntar si son demasiados, si se ve la posibilidad de alguna salida. Javi, como bien ha dicho Javi, empezamos el lunes y creo que lo importante es ver cómo evoluciona el equipo, que vamos viendo Gaizka, yo y todo el equipo de trabajo. Pero tenemos, como te he dicho, muchísima ilusión en los jugadores que tenemos, en el rendimiento que pueden dar y en principio va a ser una temporada larga, entonces muy exigente. Necesitaremos de todos, pero la pretemporada también marca un poco caminos y decisiones que habrá que ir tomando. Y bueno, al hilo de eso hay muchos centrocampistas y muy poco delantero, ¿no? Solo tenemos uno que además apenas jugó la pasada temporada. Quizás ahí es donde os vais a enfocar a partir de estos en los próximos días. Bueno, tenemos a Quique, que creo que es un jugador que ha demostrado en su carrera gran valor y que tenemos mucha ilusión y confianza en que este año participe y pueda ayudarnos y que sea importante. En el apartado está claro que ese tema lo estamos trabajando, llevamos tiempo y bueno, hay que tener confianza que las situaciones que venimos trabajando culminen y podamos formar pues también en esa línea que es muy importante para el equipo, pues ser poderosos y tenemos confianza en que lo vamos a conseguir. Javi, decíamos que todos los veranos has ido cambiando de equipo. Llegas a un proyecto en el que va a haber sí o sí mucha gente nueva. ¿Crees que eso puede ser bueno para los que venís o es más fácil integrarse en un grupo que ya está cerrado? Bueno, va a haber incorporaciones, va a haber gente que continúa. Esperemos que desde el lunes conocernos y crear una familia, que eso es lo que nos va a llevar a ser más competitivos. 42 jornadas, tú conoces bien la segunda. Esto no es como empieza, sino como acaba. Exacto, es una categoría muy complicada, la conozco bien. No tenemos nada asegurado por haber bajado de primera división. Es tremendamente difícil y hay que tener los pies en el suelo, ser trabajadores, ser competitivos y ir partido a partido porque no es como se empieza, sino como se acaba.